Como saben ustedes, la situación de los niños ha cambiado. Nosotros nos encontramos en este momento ya disfrutando de los beneficios de haber colocado en el centro de nuestra atención al niño ya no como un sujeto de protección, sino como un sujeto de derecho pleno. ¿Ok? Desde el momento de su concepción, nosotros estamos protegiendo a este niño que se está formando en el vientre materno y también, inclusive, hemos tenido una modificación durante este gobierno para evitar la manipulación genética y o cualquier alteración a la cadena de genes, vamos a decir al ADN, ¿no? Entonces es interesante porque otros países no tienen este adelanto y creo que esto va a ser vamos a decir, la puerta de entrada para empezar a unirnos a otras legislaciones que ya han regulado situaciones como, por ejemplo, maternidad subrogada, fecundación in vitro, pero de manera mucho más específica de lo que nosotros tenemos consignado en este momento. Entonces, el temario que se ha planteado para el día de hoy es la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de los Niños y Adolescentes, los principios rectores de la protección infantil, el interés superior del niño como principio y también como derecho, el rol del Estado en la protección infantil, órganos de protección y su competencia, y yo les he traído, porque considero que es importante si uno tiene acceso a una información que la pueda compartir, jurisprudencia relevante sobre niños, aquella que de alguna manera ha motivado la atención tanto de los medios de comunicación como también de algunos investigadores. ¿Por qué hablamos de derechos de la infancia? Porque nosotros en el Código Civil tenemos pues varias instituciones tutelares, ¿no es cierto?, que amparan a la familia y a cada uno de los integrantes de la familia, pero siempre es de especial atención para todos los códigos civiles, para todas las constituciones, el momento en que se genera la vida. Entonces, nosotros hablamos de infancia y hablamos de niños, niñas y adolescentes con esas precisiones, porque consideramos que es importante reconocerle a todos ellos como sujetos de derecho. Yo me acuerdo mucho una visita que nos hicieron niñas en el 13 de octubre, ¿no es cierto?, en que se celebra el Día de la Niña, ¿ok? Pero a nivel internacional, pero ellas vienen y durante un día se comportan como la ministra de la Mujer. Ellas dan las órdenes, están ahí todo el día, pasean dentro del ministerio. Y es una experiencia muy bonita para estas niñas, porque normalmente hay una que ha ganado por sus propios méritos, digamos, la posibilidad de hacerlo, pero hay otras niñas que la acompañan, ¿no? Sus asesoras. Entonces, en este ejercicio de ciudadanía, estas niñas aprenden muchas cosas que no es información, vamos a decir, que no sea pública, sino que ellas lo aterrizan de acuerdo al grado de madurez que tienen, de acuerdo a lo que ellas comprenden o también de acuerdo a lo que para ellas es de su interés. Y ellas en esos momentos se sienten reconocidas, ¿ok? Y se comportan como sujetos de derecho. Yo me acuerdo mucho que en un consejo que convocó, una reunión que convocó la niña ministra, que estaba fungiendo de ministra ese día, y dijo que ella no se sentía reconocida en el Código de los Niños y Adolescentes, porque no decía niñas. Y entonces que cuando a ella le habían preguntado cuáles eran sus derechos, ella había dicho que no sabía. Y la profesora le había preguntado, pero si te he enseñado el Código de los Niños. Sí, pero yo estoy esperando ver el Código de las Niñas. Entonces, esta niña en su reafirmación de su propia identidad, no se sentía identificada con lo que estaba señalando en el Código de los Niños, simple y sencillamente por el título. Esto pasó hace muchísimos años y a raíz de ahí se empezaron a abrir círculos de conversación para ver si lo que los adultos estábamos escribiendo era comprendido por los niños. Y nos dimos con la sorpresa de que en todos los círculos se apreciaba lo mismo. Las niñas no se sentían identificadas con algunos contenidos. Y a partir de ahí surge toda esta necesidad de acercarnos más a consultar cualquier material que se vaya a sacar cuyo destinatario sean niños, ¿no? Hacer focus group, que ellos estén presentes y ejerciten su ciudadanía tempranamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen una vulnerabilidad muy específica frente a formas como, por ejemplo, de violencia, de pobreza, de abandono, de discriminación, y lo que ellas sienten y lo que ellas piensan es de especial interés para la política pública.
Porque si yo no defino bien cuál es el problema que tiene el niño, la niña y él o la adolescente, mal haría yo intentando hacer una política pública sobre un tema que yo creo conocer, pero yo ya no estoy en esa edad, ¿ok? Yo ya no tengo esa mirada la tiene la niña. O sea, los primeros a los que se les tiene que consultar lo que se está haciendo es a ellos. No hay muchos espacios para que ellos puedan participar, pero los pocos que hay son bastante sustanciosos y siempre traen sorpresas en sus interpretaciones. Entonces, la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha sido firmada por 196 países en el mundo, es un hito jurídico global. Ahí no solamente se habló de infancia, sino que se proyectó cómo iba a ser la vida de los niños de ahí en adelante, niños, niñas y adolescentes de ahí en adelante, hacia dónde iba a evolucionar la especie humana y qué derechos eran completamente universales en los cuales podían coincidir estos 196 países. Y esto se plasmó en la Convención sobre los Derechos del Niño. Este tratado internacional adoptado por la Asamblea General de la ONU en el año 1989 fue este primer instrumento vinculante que reconoce los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo. Para que lo hayan firmado 196 dignatarios y haya sido ratificado por sus 196 congresos, quiere decir que la amplitud o la generosidad de su redacción o la técnica de redacción que se utilizó fue adecuada. Ha permitido hasta el día de hoy que las personas puedan comprender, se puedan sentarse a conversar, por ejemplo, por qué es importante prohibir los matrimonios infantiles, donde tenemos una niña de 10 años que se casa con un hombre de 30 años. Se casa legalmente, ¿ok? Entonces, estos países a los cuales me estoy refiriendo, donde están sucediendo estas situaciones, obviamente no forman parte de la Convención de los Derechos del Niño. Y si forman parte de la Convención de los Derechos del Niño, están buscando cómo modificar estas conductas que son parte de culturas tradicionales que se están queriendo imponer. Y bueno, los padres que entregan a sus hijas en estos matrimonios, lamentablemente lo hacen por razones económicas. Entonces se está buscando que los padres no lleguen a tomar ese tipo de decisiones y son temas que propios de la soberanía de cada estado, pero ya muy pronto Amnistía Internacional, que está teniendo una campaña bastante intensa alrededor del mundo, está logrando firmas, eh, vamos a decir, a nivel de presidentes, ¿no? Que se oponen al tema del matrimonio infantil para de alguna manera hacer cambiar de opinión a estos países, la mayoría de ellos que son del Medio Oriente. Entonces, así como nos hemos podido poner de acuerdo para la Convención sobre los Derechos del Niño y reconocemos las cosas básicas o mínimas que deben ser respetadas en favor de un niño, quizás también esta base sobre la cual ya hemos venido trabajando desde 1989 haga posible que desaparezcan situaciones como los matrimonios infantiles y también se puedan prevenir delitos que son bastante lesivos, como por ejemplo la trata de personas, el secuestro de niños y que son llevados a otros países, secuestro internacional. Eh, la estructura de la convención es la siguiente, son 54 artículos organizados en tres protocolos más tres protocolos facultativos y tienen cuatro principios generales sobre los cuales se desenvuelve toda la convención. El primero es el principio de la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y la participación del niño, sobre la cual les estaba hablando al inicio de mi conferencia. Entonces, un poco desglosando cada uno de estos cuatro principios generales, o también llamados principios rectores. En relación a la no discriminación, creo que es bastante claro el título, es todos los niños tienen los mismos derechos. Y nosotros, desde el Código Civil del 84, pasando también por la Constitución del 93, ya nosotros teníamos incorporado en nuestra legislación que todos los niños tienen los mismos derechos. Vean ustedes, sale el Código Civil de 1984, nosotros firmamos en 1990 la Convención de los Derechos del Niño y como consecuencia de ello, en 1993, que sale la siguiente Constitución, este principio se consagra, el principio de que todos los hijos tienen los mismos derechos, sean matrimoniales o extramatrimoniales.
y no cabe ningún tipo de discriminación. ¿Ok? Y también hacen una precisión, pero ya como ustedes se pueden imaginar de qué países estamos hablando, no se puede discriminar al niño ni por sus creencias ni por las creencias de sus padres. ¿Ok? Entonces hay situaciones como, por ejemplo, niño que ingresa a la clínica en una emergencia, vamos a decir, en un país que tiene este tema, ¿no? En Estados Unidos. Y los padres se aparecen y el niño ha sufrido un traumatismo encefalocraniano, no se siente bien, no puede pararse bien, se siente un poco mareado. Hay otras personas a su alrededor que lo cuidan, las enfermeras, los médicos, y están pues a punto de hacerle una tomografía cuando se aparecen los padres. Y los padres insisten en cargar al niño y llevárselo, ¿ok? Porque no están de acuerdo a sus principios religiosos que sea atendido, ¿no es cierto? Más que a través de la oración, Dios lo va a curar, ¿no? Vamos a decir que respetando su creencia es un poco extremo poner en peligro, ¿no es cierto?, la vida de su hijo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la persona que se encuentra ahí? Hay un policía, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, sencillamente saca su placa y le dice, mire, señor, yo asumo desde este momento la tutela de este menor porque ustedes lo están poniendo en riesgo. Este niño se puede morir si sale caminando de aquí porque tiene, ya los médicos han diagnosticado que tiene un traumatismo. Así que yo asumo la tutela y pasa a custodia del Estado y ustedes no se lo llevan. Y si desean pueden retirarse, vayan a presentar su queja donde ustedes quieran. Atendió al niño sin discriminación, dándose cuenta y efectivamente, pues el niño tenía una lesión y efectivamente el niño podía morir. Entonces, es un caso de la vida real y así como de este tipo, pues hay varios. No aceptan transfusiones de sangre, no aceptan que sean atendidos por, vamos a decir, los representantes, los médicos ni las enfermeras, porque no va de acuerdo con sus creencias. Pero el niño, ¿qué culpa tiene? Entonces, este policía también hizo uso en su interpretación de la situación del interés superior del niño. Bien claro dice, cuando las autoridades o las personas adultas adopten decisiones que tengan que ver con los niños, deberán hacer aquello que sea mejor para su desarrollo y bienestar. Y como ustedes saben, este interés superior del niño atraviesa todo nuestro marco legal normativo, atraviesa todo, vamos a hacer la ley orgánica del Poder Judicial, está como principio en todos nuestros códigos, básicamente y todas nuestras leyes orgánicas en algunas instituciones. En tercer lugar, tenemos el tema de la supervivencia y el desarrollo. Los niños y niñas tienen derecho a la vida. Niño y niña hasta los 18 años tiene derecho a la vida. Por eso se considera niño hasta los 18 años y a partir de ahí, bueno, para nosotros es mayoría de edad, ¿no? Los estados partes, por tanto, deben hacer todo lo posible para asegurar su supervivencia y desarrollo en las mejores condiciones. ¿Qué podemos entender por mejores condiciones? Por mejores condiciones podemos entender aquellas condiciones que como mínimo le permitan sobrevivir. Entonces, miren, en relación a la supervivencia y el desarrollo de los niños, cuando los estados partes tienen que crear condiciones, estas condiciones tienen que decir que son las mejores. ¿Cuáles son las mejores condiciones para la supervivencia y para el desarrollo? Que como mínimo el Estado peruano genere empleo para que los padres puedan brindarle a sus hijos eh, lo mínimo para sobrevivir, la canasta básica. Cuando esto no es posible, ¿ok? Ellos tendrán que acudir a estos programas de asistencia, ¿no? Que son brindados en este momento por el MIDIS, ¿no? El MIDIS tiene desde pensión 65 para personas adultas mayores hasta Guarmicuñay, creo que se llama ahora lo que antes era Caliwarma, que brindan pues alimentación a través de los colegios, ¿no? Y así. O sea, tendrán que hacer todo aquello que puedan para poder aliviar de alguna manera la pobreza extrema que todavía sigue golpeando algunos hogares en nuestro país, para beneficio tanto del niño, niña, adolescente como de sus familiares. Finalmente, el cuarto principio rector nos invita a escuchar al niño. Esto lo tenemos aplicado enormemente y todavía en la época virtual lo hemos seguido utilizando para las audiencias donde hay tenencia. Los padres se retiran y el juez tiene la oportunidad de preguntarle directamente al niño cómo se siente, si entiende el proceso,
e inclusive consultarle con qué padre se lleva mejor, si la madre le acompaña a las tareas, ¿no? De manera tal que el niño se pueda expresar y hasta llegar al punto en donde le dice con quién quieres vivir. Y la opinión del niño es tomada en cuenta, dependiendo la edad, dependiendo su grado de madurez, para darse cuenta del proceso en el cual está siendo consultado. Entonces, nosotros en el Perú sí hemos transversalizado estos cuatro principios rectores y lo estamos aplicando en diferentes espacios. Adicionalmente a ello, tenemos unos principales derechos reconocidos, que podemos separarlos en cuatro grupos. El grupo de supervivencia y desarrollo, de protección, participación, identidad y pertenencia. Y bueno, son 14, pero estos 14 pueden ser subsumidos en 10. Aquí tenemos el derecho a la vida y su integridad física, derecho a tener un nombre y una nacionalidad, derecho a la igualdad sin importar su nacionalidad, sexo, religión o raza, derecho a recibir protección contra el abandono y contra la explotación en el trabajo, derecho a la atención especial para su desarrollo físico, mental y social, derecho a la alimentación, la vivienda y la atención médica adecuada, derecho a recibir educación gratuita y disfrutar de juegos, derecho a la comprensión y el amor por parte de la madre, el padre y la sociedad, derecho a ser priorizados en la atención en caso de desastre y emergencia, y derecho a crecer en un medio ambiente sano. Estos derechos, ¿ok? Usted los va a encontrar quizás enunciados de manera distinta, ¿ok? Con un poco más de precisión, tanto en el Código del Niño como en el Código de Niños Adolescentes, pero en buen romance es todos los derechos que tienen los adultos con las especiales vulnerabilidades que afectan a los niños. ¿Ok? Entonces, dentro de estas vulnerabilidades, ¿de qué tengo que cuidar? ¿De qué delitos prioritarios tengo que cuidar a los niños? Maltrato, explotación sexual, trabajo infantil forzado, ¿no? No hablamos de trabajo infantil de adolescentes de 15, 16, 17, no, no estamos hablando de ese trabajo formal en donde el niño inclusive puede asociarse, no. Estamos hablando de la draga de la minería informal en Madre de Dios, ¿no? En donde los niños terminan pues con sus deditos destrozados, ¿no? Por esta labor a la que son obligados a participar. Trata de personas y bueno, que eventualmente algún niño pueda intervenir como soldado en un conflicto armado que se pueda presentar. Casi siempre hemos tenido estos temas en la región de la sierra y también en la región de la selva, ¿no? Por otro lado, que el niño pues pueda tener libertad de opinión y de expresión. No puede haber un profesor en un aula que le diga al niño, cállate, siéntate y no pienses, ¿no? Porque eso es considerado completamente antipedagógico, ofensivo y humillante, ¿no? Y ese tipo de expresiones a un niño pues no pueden permitirse en un aula. Así tampoco se puede ofender los orígenes o la tradición que un niño pueda tener, o el fenotipo, ¿no? Cómo es la forma de su rostro, cómo es su comportamiento, cómo es su dicción. Quizás el niño no puede pronunciar la R, ¿no? Porque a veces sucede eso y no se puede pues el profesor burlar o los compañeros burlarse. Vamos a ver algunos casos, sí, de situaciones delicadas que se presentan a veces en los colegios. Ahora, el valor normativo que tiene en el Perú, ¿ok? La Convención del Niño, al amparo del artículo 55 y la cuarta disposición final y transitoria, es parte del derecho interno y a la luz de los tratados de derechos humanos, como es considerado este tratado del niño, ¿ok? Yo tengo que utilizar esto para poder hacer interpretaciones y también tomarlo como fuente cuando tengo que ver algún caso que debo tratar como un problema humano. En general, todos los casos referidos a niños deben tratarse también como problemas humanos. El mismo Código de los Niños y Adolescentes así lo señala, ¿sí? Además, hace un match perfecto con la Constitución Política y con el Código de los Niños y Adolescentes. Es decir, nosotros hemos traído a la legislación peruana gran parte del texto de la Convención de los Derechos del Niño y la estudiamos, ¿no? Permanentemente. En el marco legal nacional, otras normas complementarias importantes que son bastante utilizadas son el Código de los Niños y Adolescentes, la Ley 30
403, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante, y la ley 3364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Los niños, cuando se encuentran, son víctimas directas o indirectas de violencia familiar, tienen a su disposición las medidas de protección de la ley 3364. Aquí hay un flyer que ha elaborado UDIAPOLIS sobre estas medidas de protección de la ley 3364. Y como ustedes pueden apreciar, en la vista ven ustedes a, bueno, una mujer que está sufriendo, un varón que probablemente le grita, y lo que aún no está dibujado es el pequeño niño que observa todo esto. ¿Ok? Yo recuerdo que cuando nosotros presentamos, junto con el Colegio de Psicólogos, la propuesta para que una de las agravantes del delito de feminicidio fuera cometer el asesinato en presencia de sus hijos, el psicólogo, ¿no? El rector, perdón, el decano del Colegio de Psicólogos dio una conferencia magistral en la cual nos explicó a los que estábamos, el equipo que estaba trabajando esta modificatoria, todos los traumas infantiles que los niños que quedan, vamos a decir, guardados en la mente y en el corazón de estos niños cuando presencian esto. Y además que de manera inmediata quedan huérfanos. El padre mata a la madre, el padre va preso y en un segundo han perdido padre y madre, ¿no? Entonces el impacto psicológico de ello, según lo que nos había señalado, es de un trastorno muy grande y que se demora mucho, muchísimo tiempo, si es que no hay familia que lo pueda acoger, ¿no? Que de alguna manera pueda intentar llenar este vacío, convertirse en nuevas figuras parentales para ellos, son trastornos que les acompañarán toda la vida. Entonces, en un segundo, por una decisión violenta de una persona, hemos de alguna manera perjudicado el proyecto de vida de estos niños. Al presentarlo de esta manera en el Congreso, inmediatamente se aprobó, ¿no? Se dijo que sí, que efectivamente esto no había duda de que era de esta manera y que además de la conferencia que dio el decano del Colegio de Psicólogos, bueno, también había motivos legales de sobra, ¿no? Entonces, estos marcos legales, que son pequeños, que son solo tres, he traído aquellos que son el pan de cada día. Hoy en día, el 68% de los adolescentes es acosado, es ciberacosado. ¿Ok? Esto empezó en la pandemia. Hasta la pandemia nosotros teníamos un aproximado de un 38%, vamos a decir ya, 30% para ser de jovencitas, ¿no? Que y utilizaban las redes sociales y, bueno, a veces habían adultos que las captaban, haciéndose pasar por adolescentes, y finalmente, pues, eran inducidas y a veces se producían encuentros entre estas adolescentes pensando que iban a encontrar a un adolescente y terminaban encontrando a una persona adulta que le hacía algún tipo de daño, ¿no? Desde violación sexual hasta maltrato, hasta pedirle que se tome fotografías, etcétera. Pero como digo, el porcentaje creció más del doble como consecuencia del COVID. Cuando tuvimos el tema del COVID, todo se volcó a las redes y entonces las adolescentes entraron más y vamos a decir las personas que quieren captar a este tipo de adolescente también empezaron a ser más agresivos y por eso el ciberacoso aumentó. Y también debe ser una ecuación bastante complicada de manejar, me imagino, para los padres y también para los psicólogos que han tenido que ver con esta situación en el futuro. El rol del Estado en la implementación. El rol del Estado en la implementación de la Convención de los Derechos del Niño ha sido precisamente adaptar leyes y políticas públicas conforme a la Convención. Ha tenido que proveer de servicios básicos, salud, educación, protección, identidad. Ha tenido luego que supervisar, monitorear y hacer rendición de cuentas de cada política pública que ha establecido, de cada plan nacional que ha sacado. En el año 2013 el Perú tenía 9 planes nacionales. Algunos estaban conectados y otros no. ¿Ok? Y en un momento se tomó una decisión histórica en la cual se dijo, mire, ya ni un plan nacional más, a partir de ahora vamos a hacer políticas públicas integradas. Y entonces el Estado empezó a funcionar mucho mejor con políticas públicas en donde se integran las intervenciones de las diferentes entidades del Estado. Es
como todos a una y no nos tropezamos en el camino. Aquí tengo un ejemplo para ustedes. El Ministerio de Educación lanzó un servicio educativo hospitalario para escolares que no podían asistir a clases por razones de salud. Estamos hablando de diagnósticos graves, ¿no? En que los jóvenes, pues, por ejemplo, un tratamiento de cáncer les puede tomar 1 año, 2 años, o lo que su enfermedad dicte, y mientras tanto el niño se aburre, el niño no tiene motivación, el niño va perdiendo el colegio, va perdiendo el paso. Entonces, una entidad privada empezó con este servicio, una entidad privada lo comenzó. Y la respuesta inmunológica inclusive del niño de querer enfrentar su enfermedad, de querer salir adelante, de tener con quién conversar, con quién hacer tareas, ¿no? Tuvo un impacto muy importante en la salud. Y cuando se monitoreó este piloto que se hizo con sociedad civil, entonces se dijo, no, esta idea es extraordinaria y el Estado la ha implementado, ¿no? El Ministerio de Educación, vamos a decir, de la mano con el Ministerio de Salud, han implementado este servicio hospitalario. Y ahora el gran desafío para el Estado es hacer lo mismo en región, ¿ok? Porque los pilotos han sido hechos aquí en Lima. Y ahora en región me parece que también ya algunos gobiernos regionales y algunos gobiernos locales han empezado un trabajo intersectorial para poder lograr eso. Es tan simple como determinada cantidad de docentes, en vez de ir al aula o en otro horario fuera del aula, están interviniendo en hospitales. La cantidad de niños que están hospitalizados, pues ya es una masa crítica importante, vamos a decir así. ¿Cuáles son algunas instituciones claves que intervienen para lograr que se pueden implementar todos los derechos de los niños? Vamos a ir por partes y cucharadas. En primer lugar, tenemos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ahí recae la mayor parte de la responsabilidad en su calidad de ente rector, de rector nacional en niñez. Tenemos las UPEs, las unidades de protección especial, que acuden, ¿no es cierto?, frente a situaciones donde se encuentra en peligro la integridad física, psíquica, psicológica, física, ¿no?, de un menor. Entonces llaman a la línea 100, ¿no es cierto? Contesta un especialista, la especialista toma nota de que hay una situación peligrosa para un menor, una vecina que se ha preocupado, está pasando nos está dando la información del día, hora, de lo que está sucediendo, puede ser un caso de violencia, puede ser un caso de maltrato. La UPE se desplaza hacia allá en las movilidades del SAMU porque le han dicho que el niño estaría pues vulnerado en su integridad física. Se acercan y encuentran con apoyo, por supuesto, tanto de la policía. Nunca vamos solos porque ya han habido situaciones, ¿no? Y llegan, tocan la puerta y encuentran pues al señor golpeando a la señora y en una esquina 3 niños llorando, y algunos de ellos también con síntomas signos de maltrato. Inmediatamente la UPE retira a los menores, ¿ok? A la señora la llevan a la clínica, al señor lo llevan enmarrocado, ¿no?, en flagrancia, a la comisaría. Entonces, de esta manera empieza pues todo un camino para la UPE, que tiene que ponerse a investigar, dicta medidas de protección junto con el fiscal, luego son convalidadas por el juez, y lo que se trata de hacer aquí es proteger. Estamos en la primera etapa, la ley 3034. En esta etapa protegemos. No sabemos quién tiene la razón, no sabemos por qué se produjo la circunstancia, pero se protege. Y dentro de estos pasos, pues se toman esas medidas de protección que vimos anteriormente. El Centro de Emergencia Mujer se encarga de proveer psicólogo, abogado y asistente social a la señora luego de que sale de la clínica. Si no tiene a dónde ir, se encarga de conseguirle un refugio. En el camino, la UPE ya investigó quiénes son estos niños, dónde vive la abuela, dónde vive algún pariente, la hermana de la madre, alguien o lugar en donde las personas puedan pernoctar, ¿ok? Si es que desean no regresar. Ahora, normalmente cuando la persona ha sido atrapada infraganti, la familia regresa a su casa y se plantea la medida de protección de retiro del agresor del hogar. INAVIF es para niños que, vamos a decir, han sido puestos a disposición de la entidad por sus propios padres en algunos casos, ¿ok? Y se está siguiendo un proceso judicial para que sean declarados en abandono y futuros candidatos a adopción.
Pero todo ese proceso demora muchísimo y mientras tanto los niños se quedan albergados a cargo de INAVIF. Luego pueden ser candidatos de adopción, se trata de que la adopción se produzca antes de los 5 años. También hay casos en los cuales hay sustracción internacional de niños. El ente rector de esta materia también es el Ministerio de la Mujer. Viene un padre de otro país, se pelea con la madre no le deja ejercitar su régimen de visitas, el padre toma una mala decisión, de alguna manera ilegal logra transportar al niño fuera del país, quizás lo saca con pasaporte de otro país, sin permiso de padres, no sé cómo hará, pero hay circunstancias por las cuales se produce ello, ¿no? Y luego de eso vamos a tener todo un proceso de recuperación de este niño para que regrese al Perú o a los brazos de la madre o del padre o del grupo familiar del cual ha sido sustraído. Luego tenemos casos de desprotección familiar, cuando la vecina del frente o alguien vuelve a llamar y dice, miren, aquí hay un niño que está presuntamente abandonado. O parece que sus padres lo están dejando dormir afuera, no lo dejan entrar a la casa, no sé, algo está sucediendo. Vamos, tocamos la puerta y vemos si el niño está en una situación en que está a punto de perder la protección de sus padres o en qué circunstancias se encuentra esa familia. Si la familia se arrepiente de su proceder, se establece el plan familiar, ¿no? Para la recuperación de este niño antes de que el niño sea declarado en abandono. Pero si la familia no se encuentra a la altura de poder, vamos a decir, ejecutar este plan o no tiene interés, porque el señor es adicto, y la señora es alcohólica y ellos están conscientes de que no tienen la capacidad para educar a sus hijos y tampoco los quieren cerca de sus adicciones, ¿ok? Y entonces se inicia un proceso para ver si es que ellos pueden considerar el tema de darlos en adopción. Si no están seguros, durante un tiempo esos niños serán dados en colocación familiar. A veces ha pasado que de la colocación familiar, la familia donde fueron colocados, que son familias que son preparadas y que aceptan tener al niño temporalmente, en tanto su situación jurídica se define, estas familias a veces se enamoran de los niños y los adoptan, con el consentimiento de sus padres, obviamente. Y pasa todo por un proceso judicial largo de explicar. Luego tenemos centros de atención residencial CAR. Si nadie se apersona para decir, este niño es de mi familia, yo me hago cargo, etcétera, los niños entran a centros de atención residencial, en donde permanecerán al cuidado de los especialistas mientras se define su situación jurídica y si no son reclamados y si no se logra declararlos en abandono para que sean candidatos a adopción, bueno, pues tendrán que permanecer en estos centros de atención residencial hasta que se defina su situación. Si se pasa la edad adoptable, que estirándola, porque en realidad son los 5 años, pero estirándola podrían llegar a ser hasta los 8 años, los niños ya van a permanecer porque no, las personas cuando vienen a adoptar quieren niños pequeños, no quieren niños ya mayores. Y esas son algunas de las responsabilidades que tiene el Ministerio de la Mujer, tiene muchas otras, pero estas son, vamos a decir, las principales. El Ministerio de Salud, por su parte, en relación a los niños, a los infantes, tiene que asegurarle todas sus vacunas. Por eso hacen tantas campañas de vacunación, porque saben que es su responsabilidad tratar de llegar hasta el último niño, ¿ok? A lo más que se puede. También tienen una estrategia sanitaria para adolescentes a los cuales están en la obligación de informarles cuáles son los métodos a través de los cuales ellos pueden cuidarse, prevenir contraer algún tipo de enfermedad, algún tipo de ETS, ¿ok? Enfermedad de transmisión sexual. Y obviamente la prevención del embarazo adolescente, que bueno, en el Perú tiene una tasa muy alta. El Ministerio de Educación, por su parte, tiene una tarea muy difícil. La tarea actualmente es titánica de la convivencia escolar. Las personas, los niños y de determinadas edades no tienen una buena receptividad para la convivencia. No conviven bien en casa, conviven peor en la escuela. ¿Ok? No tienen asentada una formación de convivencia, sino más bien una formación de impaciencia, de baja tolerancia a la frustración, ¿no? Y de mucha violencia, mucho escaso control de sus impulsos. Y entonces se toman medidas desde el Ministerio de Educación
para repeler estas acciones violentas. Tenemos el sistema de CICB, ¿no es cierto? Que es una plataforma virtual en donde se suben todas las acciones, pero que quede claro que las obligaciones de denunciar dentro de las 24 horas cualquier evento violento que suceda dentro del colegio le corresponde al director de la institución educativa. Por ejemplo, un bullying, ¿no? Le corresponde al director de la educación educativa. Y cuando hay un bullying a un profesor, ¿a quién le corresponde? Bueno, este ya es otro departamento, no lo vamos a conversar hoy, pero quiero que sepan que hay tanto bullying a los alumnos como bullying al profesor. Y por eso digo, es una tarea titánica la que en este momento tiene el Ministerio de Educación. Mininter, por su parte, combate pues todos los delitos que afectan a los niños, violencia familiar, la modalidad de maltrato infantil, la modalidad de lesiones graves, leves, ¿no? Combate el ciberacoso, tiene una dependencia específica para ver delitos que se cometen a través de internet, redes sociales y el mundo virtual, ¿no es cierto? Y también tiene el tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal, es decir, eh, tenerlo bajo su custodia hasta que puedan tener una medida socioeducativa, ¿no? O algo que les permita eventualmente tomar conciencia de la situación en la que se encuentran y volver a reinsertarse como ciudadanos útiles. Yo sé que ellos van a tener, no van a compartir, vamos a decir, celda con personas adultas, pero estas medidas de resocialización a veces han dado buenos resultados y otras veces, lamentablemente, no. Su grado, su tasa de retorno del niño a volver a cometer un acto, vamos a decir, en conflicto con la ley penal, todavía sigue siendo alta, ¿no? Según lo que me comentaba un colega, me dice que de 100 jóvenes que, digamos, son primarios, no son primarios porque no son reos, no son presos, pero por decir, por primera vez han infringido, han tenido un conflicto con la ley penal, 70 probablemente regresan a tener un segundo evento de conflicto con la ley penal. Es muy difícil. Y los mejores resultados se han tenido cuando se ha extraído a este joven del ambiente porque el esfuerzo que han hecho sus padres de enviarlo a otro lugar, con otras personas, o sea, con parientes, por ejemplo, que estén en otra región, eh, sacarlo del ambiente en el que se encuentra. Dicen que hasta el momento esa es una muy buena medida que ha dado mejores resultados que intentar hacer programas, ¿no? Programas de otro tipo que permanentemente están explorando. Eso y enseñarles un oficio. Enseñarles un oficio ha tranquilizado mucho a los adolescentes y ellos han demostrado tener interés y eso de alguna manera también pues los está resocializando. En relación al Ministerio Público, bueno, provee pues servicios y también protección. La DEMUNA, la Defensoría Municipal, provee defensa legal y da una atención directa y son como nuestros brazos más extendidos a nivel nacional. Centros de emergencia mujer tenemos 500. Comisarías tenemos una en cada distrito, ¿ok? Pero a ver, hay distritos que son gigantescos, que tienen más de 1 millón de habitantes. Y hay más demunas que comisarías en algunos casos, porque siempre va a haber un alcalde, siempre va a haber una autoridad. Entonces, cuando las personas no encuentran o no saben o no conocen, lo primero que van a hacer es ir a su autoridad, en región sobre todo. Van a ir a su autoridad y van a ir a contarle su problema y se van a encontrar con una demanda. Defensoría del Pueblo también extendió sus brazos a nivel regional, provee defensa legal y atención directa. Bueno, el Poder Judicial se encarga de todas las instituciones de amparo familiar. Finalmente, el Poder Legislativo tendría la obligación como institución clave de aprobar normas que protejan a los niños, niñas y adolescentes. Hay otras instituciones claves que juegan roles muy importantes. En ese sentido, la RENIEC está de avanzada porque ya registra a los niños desde el hospital, algo que siempre se había pedido en años anteriores, ¿no? Que los niños no salgan del hospital sin acta de nacimiento. Ahora tengo certificado de nacido vivo, con la huella plantar, ahí mismo, mientras la señora está media convaleciente, ahí mismo registro yo el nacimiento, ¿ok? Y entonces ese niño sale del hospital con su acta de nacimiento, con su DNI amarillo.
¿ok? Y está de avanzada, cada vez está llegando a puntos más lejanos. Bueno, algunos retos y desafíos en relación al Código de los Niños y Adolescentes es que todavía tenemos muchas brechas en acceso a los servicios básicos, especialmente en zona rural. La violencia familiar y escolar es persistente. Tenemos temas de trabajo infantil y trata de personas, sobre todo en la zona de Loreto, Iquitos, Madre de Dios, y Pucallpa y Puno, ¿ok? Y hay una participación infantil limitada en las decisiones que les afectan. Es decir, aún estamos mirando a los niños como si fueran tutelados y no como si fueran también partícipes o coartífices de su propio destino. Pero también, junto a los derechos de los niños, hay derechos de los padres. Y algunos derechos de los padres, cuando son bien ejercitados, sí, ciertamente benefician a los niños, pero cuando es todo lo contrario, pues también perjudican sus derechos. Por ejemplo, si yo utilizo la representación legal de mi hijo, ¿no? Y solicito pensión de alimentos, pero el niño no ve alimentos, y yo cada vez que voy a ver a mi hijito, lo veo cada vez más flaquito, digo, ¿a dónde se habrá ido la pensión de alimentos? Y la señora utiliza para otros fines la pensión de alimentos. Ahí, por ejemplo, su representación legal no estaría favoreciendo la vida o el proyecto de vida del niño. Igual la administración de los bienes, aunque yo tengo la representación de mi hijo, hay algunos bienes, por ejemplo, que heredé de mi primer esposo, pero los heredé en conjunto con mi hijo, yo no los puedo vender. Yo tengo que pedir supervisión judicial en estos casos para poder disponer de esos bienes. ¿Por qué? Porque somos herederos conjuntos. Yo tengo un carro que fue el carro que él me dejó, ¿no es cierto? Ahora que somos herederos ambos, no, el auto está a nombre de los dos, yo no lo puedo vender. No, pues, puede que él me lo quiera comprar así como está, así, pues perfecto, pero la tarjeta de propiedad siempre se va a quedar a mi nombre porque yo no voy a poder hacerlo a no ser que pida autorización judicial. La corrección moderada y razonable era sin menoscabar su dignidad. Nunca se pensó, el legislador nunca lo pensó de manera distinta. Sencillamente hubieron algunos padres, algunas madres también, por qué no decirlo, que no tuvieron la información para tener una pauta de crianza adecuada con sus hijos. Y como consecuencia de ello se cometieron terribles maltratos infantiles que usted seguramente en algún caso lo habrá podido ver hasta por la televisión. En base a ello se modificó este artículo del Código Civil y ahora la corrección moderada no está planteada en términos de castigos físicos. Y en relación a las decisiones educativas y religiosas, decidir sobre la educación, formación profesional y orientación religiosa de los hijos. Pasa que cuando las personas se divorcian o hay una separación de hecho abrupta entre la pareja, la señora o el señor cambian al niño de colegio. No le preguntaron al niño, no miraron si psicológicamente el niño estaba preparado para este cambio, además de tener que vivir con sus padres separados, ¿no? Sin ninguna conmiseración o sin compadecerse los sentimientos de este niño, le quitan algo que para él es fijo y lo desestabilizan peor. Y se lo llevan a otro distrito, con otros amigos, con otro colegio. Pero no importa porque dicen es pequeño, no se da cuenta. Por supuesto que se da cuenta. Y en esa decisión no hago partícipe al otro padre. A pesar de un perjuicio en el menor. Entonces, el ejercicio de los derechos de los padres es importante siempre y cuando sea, pues, todo en beneficio del desarrollo integral de sus hijos. Aquí están algunas de las obligaciones de los padres con figuritas para que ustedes lo puedan ver. El más interesante, sin lugar a dudas, es la autonomía progresiva. Y es el que más les cuesta aceptar a los padres. Porque los hijos crecen y si bien es cierto, siempre los van a respetar y los van a cuidar cuando estén en sus años dorados, el menor, conforme crece, tiene que empezar a tomar sus propias decisiones. Aquellas decisiones adecuadas para su edad, ¿no? Decisiones de qué color me quiero vestir, ¿no es cierto? ¿A qué hora me quiero dormir? ¿Qué tarea voy a hacer primero? ¿Qué tarea voy a hacer después? El niño va... La poca libertad que se le pueda dar, ¿no? Aunque sea por tramos, no se le permite. Entonces el niño al no ejercitar, no aprende, ¿no? Y cuando tenga que tomar verdaderas decisiones importantes en su vida, no va a estar preparado.
Aquí tenemos un ejemplo. Miren ustedes. Este es a la salida de un colegio, ¿no? Y aquí están algunos titulares, ¿no? La toman como soplona, madre denuncia que su hija sufre bullying por revelar quién vendía droga en su colegio. O escolar se encuentra grave porque fue apuñalado por un compañero. Un menor es agredida por sus compañeras de colegio y padres de familia piden mayor seguridad. En Villa María del Triunfo, adolescentes echan tiner a pierna de niño de 12 años y le prenden fuego. Estos no son juegos ni son bromas. Esto se llama bullying y es un bullying que ocasiona lesiones, que tienen un responsable, que inclusive puede estar sujeto a una indemnización, por lo menos en el último caso que les acabo de mencionar. Entonces ahora yo quiero invitarlos a ver este caso y que quizás puedan contribuirme con la respuesta. Aquí tenemos a Lucía, de 12 años, que sufrió agresiones físicas por parte de dos compañeros de su colegio en el recreo. La dirección del colegio minimizó el hecho calificándolo como pelea entre niños sin aplicar el protocolo del Ministerio de Educación. ¿Aquí qué ha pasado? Se ha vulnerado el derecho a la integridad física y psicológica en base al Código de los Niños y Adolescentes. El interés superior del niño exigía una actuación inmediata que no se dio. Ahora la pregunta, ¿qué debió hacer el colegio al conocer la agresión contra Lucía? A ver, pueden participar, por favor, a través de la mensajería ABCD. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué tuvo que haber hecho el director? ¿O qué tuvo que haber hecho el colegio? A ver, vamos a ver. Unos dicen la C, otros me dicen la A, otros me dicen la C y la A. Gaspar, Everly, gracias Mariela, Meredí, Aranza por participar. Antonio, Fernández. Kelly, Ernesto, Tracy, Alfonso, Evelyn, Jan, Tracy, muy bien, muy bien. Hay alguien que me dice la letra D de dado, suspender a todos los involucrados sin investigar. No podemos suspenderlos porque recordarás que si es un colegio público, por ejemplo, yo tengo que abrirle proceso administrativo a una persona, a un docente, antes de retirarlo del aula. ¿Ok? Entonces, aquí lo que han estilado, que no es lo que dice la norma, ¿ok? Lo que han estilado los directores de colegio es, si han habido una agresión física que ha ocasionado que la niña tenga que ir a la enfermería o tenga que ir a la clínica, han llamado a los padres de la menor, obviamente, han llamado a los padres del agresor, obviamente, y también lo han incorporado al CICB. Es decir, como ustedes ven, una combinación de varias. ¿Pero han denunciado la agresión? No. Han dejado que los padres sean los que decidan si esto se va a denunciar o no se va a denunciar. Entonces, yo tuve una situación así de un niño que estaba en la movilidad, el niño tenía 3 añitos, ¿cierto? Y sube una niña de su edad y le muerde el brazo. Entonces, iban al colegio, ¿no? Entonces llaman a la madre me llama a mí, y me apersona al colegio y me dice, quiero que lo denuncie. Quiero denunciar al colegio, quiero denunciar a todo el mundo. ¿Por qué esta niña se ha atrevido a morder el brazo a mi hijito? Sin ningún tipo de provocación. La señora de la movilidad dijo, efectivamente, yo soy testigo, el niño no movió un dedo. La niña sencillamente ingresó a la movilidad y de frente fue y le mordió el brazo. Eso no es normal, dije yo, como abogada, ¿no? Me van a disculpar, pero eso no es normal. Llamen a la madre de la niña. A lo mejor la niña tiene algún problema. Y efectivamente, la niña tenía un problema de agresividad que estaba siendo tratado con psicólogos y la señora no le había dicho a nadie en el colegio. Entonces, viendo la cara de desesperación de la madre, bueno, mi clienta decidió ya no presentar cargos, pero el director le exigió a la madre de la niña que ésta pase por un examen y que haga una terapia. Si no, no podía seguir entrando al colegio, porque de alguna manera ella no estaba pudiendo controlarse o si es que estaba medicada. Bueno, ya empezó toda una investigación acerca de la salud psicológica de la menor. Hay una pregunta, no sé si este es el estadio para las preguntas, Reide, o continuamos. No, doctora, puede continuar con la sesión. Gracias. Ok, ya, perfecto.
Disculpe, doctor Pérez, con todo gusto le voy a atender. Si gusta, puede ir haciendo su pregunta en la mensajería. Entonces, mire, aquí la respuesta es la letra C. O sea, la responsabilidad que le toca al director es, como mínimo, todo este caso que les acabo de comentar y el segundo ejemplo que les he dado, tiene que estar puesto en el CICB. Esa es su obligación. Realmente no resuelve. Ya, yo se lo digo así, no resuelve. Pero el estar sentados todos y tratar de comprender la problemática de todos, a veces sí lleva a una, vamos a decir, algún tipo de enmienda por parte del otro estudiante, el estudiante que presuntamente había agredido, ¿no? También hay casos de adolescentes, ¿no? En el caso de los adolescentes ya es un tema mucho más complicado en violencia escolar porque van desde agresión física hasta agresión a través de las redes sociales. Y usted sabe que lo que sube a las redes sociales no baja a no ser que el mismo autor lo baje y es bien difícil identificar. Yo he defendido ya dos casos o sea, he acompañado a la familia que se ha personado ante sí, no me acuerdo exactamente cómo se llama esta dependencia del Mininter, en donde ven todo lo que son delitos relacionados a temas cibernéticos. Y cuando hemos estado ahí, inmediatamente la policía ha sido capaz de, a través del IP y la información que brindó el menor, porque seguía colgado en línea, vamos a decir, la ofensa, ¿no? Y lo que quería la familia, no quería saber nada con el otro joven, solo quería que se pudiera bajar esto que era, vamos a decir, el cuerpo montado de una persona en una actitud de connotación sexual no apropiada para la edad de 16 años, ¿ok? Y que además era pública y visible, ¿no? Y estaba de alguna manera, pues, insultando la honra, la dignidad de este joven, ¿no? Que se sentía bien avergonzado. Se logró identificar y la policía nos acompañó a tocarle la puerta. Nos fuimos todos a tocarle la puerta. Los padres no tenían ningún conocimiento de lo que su hijo hacía. Ellos pidieron disculpas, ofrecieron una indemnización, dijeron que este niño ya iba por el tercer colegio. El policía estuvo un buen rato hablando con él. Finalmente el joven dijo, sí, yo he sido, pidió disculpas, se confesó y en el acto bajó su laptop y borró este contenido que había subido a las redes. ¿Ok? Pero este es un caso en un billón. Yo sé que es bien difícil identificar el tema de cuál es la procedencia de la persona que te está agrediendo en redes sociales. Entonces, estos casos nos llevan a ponernos también a los abogados un poco más atentos, ¿no? Un poco más también creativos, ¿no? Porque va a seguir escalando. Lamentablemente, la manera de insultar o de humillar a otra persona a través de las redes sociales es una manera eh, muy traicionera, vamos a decir, que no es como el enfrentamiento típico de dos jovencitos en el patio de un colegio, ¿no? Que era lo que había antes, cuando no había internet. Entonces hay que tener mucho cuidado con el contenido al cual tienen acceso, el contenido propio, ¿no? Al cual tienen acceso, ¿no? Proteger mucho las páginas de nuestros hijos. En relación a la atención en salud, por ejemplo, tenemos aquí un caso. Brian, un adolescente de 16, se desmayó en su colegio. Al ser trasladado al centro de salud, el personal se negó a atenderlo porque no estaba acompañado por un adulto, ni tenía el DNI. Yo hasta ahora no me puedo explicar cómo estos casos puedan suceder. Aquí se vulneró pues el derecho a la atención inmediata en salud, la Ley General de Salud, la Constitución, el Código del Niño, porque no se garantizó su derecho a la vida y a la salud como prioritarios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué derecho primordial se ha vulnerado en el caso de Brian? Me pueden colaborar a través de la mensajería. ¿Ha sido el derecho al ambiente? ¿Ha sido el derecho a algo? ¿Cuál sería el derecho que ustedes podrían apreciar más importante que se ha vulnerado aquí? A ver, vamos a ver. Uy, cuántas opiniones sobre lo que ha hecho el director. El derecho a su integridad, sí, Gaspar podría ser. Ana nos dice la vida, el cuerpo y la salud. Muy bien, Ana. Yanela Wari me dice el derecho a la vida. Claro, porque un niño que no ha sido atendido de un desmayo, realmente no tenemos ninguna garantía que está sucediendo dentro de su cuerpo, ¿no?
El derecho al acceso a la salud. Muy bien, esa precisión me ha gustado bastante. Derecho a la salud, a la vida, exposición al peligro. José Pérez, claro, por supuesto. Este niño ha sido expuesto al peligro. Ah, Solamente la caída no sabemos qué le puede haber producido, aparte del origen del desmayo. Gracie nos dice la primera opción, a la salud. Muy bien, excelente. Veo que todos ustedes han precisado de manera muy coherente, ¿no es cierto? Todo esto que ustedes han dicho es completamente correcto. ¿Todo lo podemos englobar dentro del derecho a la salud? Sí, pero quisiera concentrarme en lo que varios alumnos han mencionado, el acceso a la salud. ¿Ok? El acceso a la salud es importantísimo y ese es el derecho que en este caso tendríamos o podríamos haber señalado. Los otros también están bien, son correctos, pero si yo no tengo acceso, no tengo nada. ¿Ok? No tengo nada. Derecho a la salud, por ejemplo, podemos decir que el derecho a la salud es que yo pueda vacunarme, que yo pueda tener acceso al remedio, ¿no es cierto?, para la ivermectina, para prevenir el COVID, o sea, ¿no? Todo el tema preventivo. Pero el acceso es importante, sobre todo en una emergencia, que es lo que le pasó a Brian. Vamos a ver este aquí, violencia psicológica escolar, docente humillante. En una escuela pública de Trujillo, una docente ridiculiza a los estudiantes que no llevan tarea. Los insulta delante de sus compañeros, lo que ha afectado el bienestar emocional de varios alumnos. En el análisis podemos darnos cuenta que esta conducta constituye violencia psicológica y humillación, prohibida por la Ley 30403. El docente además está obligado a mantener un trato respetuoso incluso ante faltas disciplinarias. El enfoque de disciplina debe ser restaurativo y respetar la dignidad del estudiante. A ver, la pregunta es, ¿qué norma prohíbe el uso del castigo físico y humillante? Tenemos ahí las opciones, espero su participación a través de la mensajería. La 30403, muy bien, están ustedes muy atentos. Y ahora vamos a ver este último casito. Andrea, adolescente de 17 años, acude sola a un centro de salud para recibir orientación sobre métodos anticonceptivos. Está sola, esa es la constante. La enfermera le niega la información porque no es mayor de edad. Aquí se está vulnerando el derecho a la educación, a la salud sexual reproductiva, que está reconocido por normas nacionales e internacionales que les he comentado cuando hemos visto el Código de los Niños, tanto la Convención de los Derechos del Niño como el Código. Y el MINSA reconoce la autonomía progresiva de los adolescentes para recibir consejería en salud sexual. Y esta negativa constituye una barrera institucional que está basada en prejuicios. ¿Qué principio se vulneró al negar atención a Andrea? A ver, tienen ustedes de la A a la D. ¿Cuál será? La C. A ver, derecho a la nacionalidad. No, no, creo que estoy más abajo. Acá. Muy bien, Freddy, excelente. Leodán, muy bien. Gaspar, muy bien. Mónica, José Andrés, Elizabeth, José Pérez, muy bien. Mariela del Rocío, Kelly, Ana, Alfonso, Salvador, Evelyn, Alejandro, muy bien. Todos ustedes han acertado, es la letra A. No se habla mucho sobre la autonomía progresiva porque quiere siempre retener el control de los niños. Pero aquí estamos hablando ya de un adolescente de 17 años, un año más y ya es una adulta. ¿Cómo negarle la educación sexual? ¿Cómo negarle la capacidad de que ella pueda cuidarse, de que no caiga en un embarazo al adolescente? ¿Cómo negarle? Negarle esa información es condenarla, ¿verdad? Porque ella pues se puede guiar de cualquier cosa que salga en el internet en vez de tener una información adecuada que el Estado está obligado a dársela. ¿Ok? Entonces, en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño, nosotros tenemos en nuestra legislación nacional, además, el Código de los Niños y Adolescentes, que es un marco fundamental, aplicable a toda persona menor de 18 años. Esta estructura del código la tienen ustedes aquí, ¿no es cierto? No me voy a detener en esto para que nos alcance el tiempo para poder ver jurisprudencia. ¿No? Aquí estamos repitiendo los mismos derechos que ya hemos estado estudiando,
Quizás quisiera hacer una pequeña referencia a participar en educación, cultura, deporte y recreación. Esto es, vamos a decir, la punta de lanza de lo que viene a ser una vida social y saludablemente activa, ¿ok? A través del deporte, la cultura y la recreación, los jóvenes saltan 3 o 4 escalones más para convertirse en un ser, digamos, eh, más preparado para la vida en sociedad, más preparado para una convivencia adecuada con otras personas y para convertirse también, porque no, en un ciudadano útil de su comunidad. Tenemos el decreto legislativo también, el 1297, que ha impactado y ha fortalecido la protección integral desde el enfoque de derechos e interés superiores del niño. Se tienen al año más de 20.000 intervenciones por situaciones de riesgo. Solamente el Ministerio de la Mujer atiende al año aproximadamente 50.000 casos. En general, violencia familiar y casi siempre hay un niño de por medio. Mucho más, súmele usted lo que ven tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Interior. La cantidad de denuncias que hay, pues es bastante. Acá tenemos los principios rectores que también están mencionados en nuestro código de niños, niñas y adolescentes, ¿ok? Está prácticamente una información muy similar. Aquí tenemos cuáles son los órganos de protección y su competencia, que ya los habíamos explicado. Quizás valdría la pena hablar de los programas de atención integral al niño y al adolescente. Son dos como programas, o sea, establecidos como programas. Quiere decir, no van a cambiar el año que viene. ¿Ok? Pueden tener intervenciones o mecanismos nuevos de atención, pero no van a desaparecer porque ya están instalados como programa, tienen una cajita presupuestal. A través de esa cajita, aquí, por ejemplo, también tenemos a los centros de emergencia mujer que tienen su propia cajita presupuestal y el MIDI, bueno, tiene todas sus intervenciones con su propio presupuesto. La Defensoría del Niño y Adolescente tiene un sistema a través del cual las 3.000 defensorías que hay a nivel nacional tienen la capacidad de ser, han sido acreditadas por el Ministerio de la Mujer y han empezado a funcionar con personas que tienen la capacidad para, por ejemplo, hacer un acuerdo de alimentos que evite, ¿no es cierto?, una mini conciliación, que evite que estas familias continúen, ¿no es cierto?, perpetuando conflictos que lo único que hacen es perjudicar el desarrollo de la familia. Aquí tenemos los deberes, no solamente los derechos, sino los deberes. Y veamos si cada uno de nosotros, haciendo una retrospectiva cuando éramos niños y hasta el día de hoy, hemos cumplido con lo que se esperaba de nosotros. Siempre hemos respetado y obedecido a nuestros padres, hemos estudiado satisfactoriamente, los vamos a cuidar en su etapa de años dorados. Siempre hemos colaborado en el hogar de acuerdo a nuestra edad. Hemos respetado la propiedad pública y privada, hemos conservado el medio ambiente, hemos cuidado nuestra salud, no hemos consumido ninguna sustancia psicotrópica, hemos respetado las ideas y los derechos de los demás, así como las creencias religiosas distintas de las nuestras, y hemos amado a la patria. Si hemos cumplido con todos estos deberes, hemos sido unos niños, niñas, adolescentes exitosos que hemos llegado hasta el día de hoy. ¿Ok? Y aquí está la jurisprudencia relevante que quería yo compartir con ustedes, pero como veo que no hay ya, estoy con el tiempo con las justas, voy a seleccionar algunas que, bueno, son un poco más interesantes que otras. Esta de aquí nos hace una referencia a sustracción de menor y empieza así. Si el caso se origina en una disputa de tenencia entre los padres del menor con acusaciones de violencia y sustracción. Marilyn alega que el padre sustrajo al menor de su hogar en mayo del 2016. Wilmar sostiene que ha cuidado al menor desde su nacimiento y que la madre lo entregó temporalmente. Estos dos expedientes se han acumulado, ¿ok? Y ahora el juez tiene que decidir no quién está mintiendo, no quién tiene la culpa, no quién es responsable de lo que pasó, sino qué es lo que viene de ahora en adelante para este niño. ¿Cuál es el mejor ambiente que alguno de estos padres puede ofrecer al niño? Entonces, en primera instancia, favorecen al padre y le otorgan la tenencia del menor y un régimen de visitas a la mamá.
La primera instancia declara fundada la demanda. La segunda instancia confirma la decisión de la primera instancia, argumentando que ambos padres tienen condiciones similares, pero el padre tiene mayor tiempo de convivencia con el menor. Claro, si se lo llevó. ¿Cómo no va a tener mayor tiempo de convivencia si la mamá ya no tuvo opción? Estamos en el año 2020 y el niño se lo llevó en el 2016. Vayan tomando nota de cómo han argumentado, ¿no es cierto?, estos magistrados. Marilyn interpone recurso de casación alegando violaciones al debido proceso y falta de motivación en la resolución judicial, porque no se valoraron adecuadamente los medios probatorios, especialmente en relación con el ambiente familiar del padre. La Corte Suprema admite el recurso, señalando infracciones normativas en el proceso. La Corte Suprema identifica fallas en la valoración de las pruebas. Entonces aquí, ¿quién es el perjudicado? Pues el niño, ¿no? Eh, y también porque no se tomó en cuenta el momento en el cual se evaluó la relación paterno-filial. El menor expresó preferencia por vivir con su madre, indicando que se siente más amado por ella. Se reporta que el padre trabaja mucho y no pasa tiempo de calidad con el menor. Se menciona un riesgo potencial en la casa del padre debido a antecedentes de delitos en su entorno familiar. Frente a todo esto que no se meritó, la Corte Suprema otorga la tenencia del menor a la madre. Declara fundado el recurso de casación interpuesto por el padre, revoca la sentencia anterior y establece un régimen de visitas permitiendo visitas los fines de semana y en días festivos con condiciones específicas. Y ahora, la pregunta para ustedes es, ¿por qué la Corte Suprema le permite visita con condiciones específicas? ¿Por qué motivo cree usted que sucede eso? ¿Qué circunstancia de lo que he relatado en el caso hace que tengan que darle visita con condiciones específicas? A ver, a través de la mensajería puede usted participar ahora. A ver, nos vamos a la primera respuesta. Mariela del Rosario dice muy bien porque se ha observado violencia. Excelente, aquí el primer ganador de la noche, Elizabeth Castillo, dice, para evitar que se lo vuelva a llevar, única y exclusivamente por el riesgo que este señor involucra, por la violencia que hay, los antecedentes de delito, pero primordialmente porque ya lo sustrajo antes. Quiere decir que a esta persona no le importa infligir normas. Lo sustrajo en el 2016. Mire toda la vuelta, la señora ha tenido que esperar 4 años para volver a vivir con su hijo. Él lo puede volver a hacer. Por eso es que lo ponen con condiciones específicas. ¿Y qué quiere decir condiciones específicas? A ver, yo le pregunto a usted, ¿cómo es una visita con condiciones específicas? Porque el niño tiene derecho a jugar a la pelota con su papá, ¿ok? ¿Cuál sería la condición específica? Imagínese que usted es un magistrado, ¿qué condición específica le puede poner? Dentro de un determinado ambiente. Muy bien, Catherine. Con presencia de la madre, con presencia de un tercero, alguien que tenga algún tipo de autoridad sobre este señor, no la niñera. La niñera no es una garantía, tampoco su trabajo, ponerse a forcejear por el niño con el señor, no. Normalmente es un miembro de la familia, ¿no? Que está haciendo presencia física, ¿no? Está mirando así, ¿no? Juegan pelota así, pero aquí cerca, ¿no? No que me lo llevo por allá a tomar un helado y se me desaparece de nuevo, ¿no? Durante un tiempo, al menos hasta que se recupere la confianza, este, perdón, hasta que se recupere la confianza, ese señor va a seguir con su visita condicionada. Inclusive yo he visto el caso de una persona que después de 8 años sustrajo a sus dos menores hijos. ¿Por qué? Porque se enteró que la señora se iba a volver a casar con otra persona, cuando él ya estaba casado con una tercera. Entonces, son cosas que usted no puede comprender, yo tampoco, pero que sí se dan en la vida. Entonces, tenemos aquí un caso de régimen de visitas.
se vulnera el principio del interés superior del niño. En este caso, el caso gira en torno a la solicitud de régimen de visita presentada por Jorge Chambilla para poder visitar a sus hijos menores, los fines de semana y en días especiales. La madre se opuso, argumentando que el demandante no cumple con sus obligaciones alimentarias. Bueno, este ya es un precedente vinculante muy conocido, no me voy a detener demasiado en él, pero sí lo que quiero comentarles es que todavía hay personas que cuando se les dice, clientes sobre todo, ¿no? Que no sé de quién habrán tomado esa versión, pero hay señoras que no permiten la visita porque dicen, pero si él no paga. Si él no paga, no paga absolutamente nada, no paga ni siquiera, me dijo doctora, no me trae, pero ni para la leche. Entonces la señora, eso es indistinto del derecho del niño a recibir la visita y del derecho del padre que no está suspendido en su patria potestad de verlo. Ah, pero qué fácil para él, pues no contribuye en nada. Yo tengo a mi hijo aquí lindo, todo precioso, y se lo tengo que dar para que lo lleve a pasear. Entonces gasta el dinero en el paseo, pero no me ayuda a mí a sobrellevar la crianza. Entonces yo le digo, señora, el derecho es del niño, o sea, el niño tiene derecho a forjar, aún así, aunque el padre sea imperfecto, irresponsable, todo lo que usted me dice, tiene derecho a forjar una relación con él. Y claro, no es fácil para las señoras aceptar esta situación, y bueno, también si el caso fuese viceversa, pues tampoco no es sencillo. Finalmente, en este caso, la Corte Suprema declara fundado este recurso de casación, anula la sentencia de vista, confirmando la sentencia de primera instancia y establece un régimen de visita de fines de semana. A veces no es que el señor no quiere cumplir. Yo tuve el caso de un obrero que se rompió las dos piernas cayéndose el andamio, ¿ok? Bueno, la compañía le pagó todo, sí, sí, pero la compañía no trabajaba por él, ni le pagó una indemnización que le pedía. Y durante ese tiempo el señor no pasó pues nada de pensión de alimentos. Y cuando quiso visitar a su niña, pues no se lo permitieron. Un caso muy parecido a este que estamos viendo en pantalla. Entonces, en el análisis se recomienda tener en cuenta, para cuando usted quizás quiera hacer algún escrito sobre el particular, estos 5 temitas, ¿no? Ver que esté citado de todas maneras el principio del interés superior del niño, ver en general el derecho de los menores, el derecho a la visita también es del menor, ver las dificultades económicas del demandante, ver también el impacto emocional. En el informe psicológico, por ejemplo, los menores señalan que tienen un vínculo afectivo positivo con su padre, a pesar de las carencias del señor, ¿no? Sobre todo uno de ellos que padece de retardo. Con mayor motivo a ese niño, ¿qué le vamos a poder explicar si no tiene la capacidad para podernos comprender? Él solo ve que no le dejan la visita. Ese niño sufre y no logra comprender, pues, el problema de los adultos, porque es un niño. Entonces, al final se ha logrado que se tenga el contacto con ambos padres. Aquí tenemos otra casación sobre flexibilización de los principios procesales en materia familiar. Se pueden flexibilizar los principios de congruencia, preclusión y eventualidad para proteger los derechos fundamentales de los menores involucrados. A ver, el caso es así. Dionisio Villanueva interpone una demanda de divorcio contra Isabel Navarro por la causal de separación de hecho. Como pretensión accesoria, pide el final de las sociedades gananciales, patria potestad, tenencia de su hija a favor de la madre, un régimen de visitas, la inscripción del divorcio. La demandada es declarada rebelde, pero ella luego alega posteriormente, porque no tuvo la oportunidad de contestar, que ella tiene problemas de salud, osteoporosis, y se dedica de manera exclusiva a cuidar a su hija con discapacidad cuadraplégica. No tenía para pagar un abogado, no tenía capacidad para poder caminar al juzgado tampoco, ¿no? Entonces, se entiende que no tenía pues la capacidad. Sin embargo, cuando se declara fundada la demanda de divorcio y disuelto el vínculo matrimonial, se le fija ahí una pensión alimenticia de una cantidad y una indemnización también, considerando su estado de necesidad y el desequilibrio económico entre las partes. Porque es que el señor viaja a Nueva York, ¿ok? Y le dice, vamos a llevarnos a la niña, vamos contigo, vamos a ver qué pasa, vámonos a trabajar allá. Y la señora lo mira y le dice, oye, yo con 49 años y mi osteoporosis, ¿a dónde voy a ir a trabajar? ¿Y quién va a cuidar a la niña y cómo la voy a cuidar en otro país, con otro idioma? Siquiera aquí tengo Conadis,
aquí tengo el CIS, o sea, tengo, ¿no? Algo de ayuda. Tú te estás yendo a trabajar, pero anda a trabajar y nos avisas o nos manda plata, pero el señor se desapareció por 4 años consecutivos y mientras tanto la señora fue a vivir con su hermana y su madre, que sí le apoyaron, ¿no? Entonces, el resumen, la motivación de los considerando la sentencia es interesante porque hace hincapié en que, bueno, no se motivó bien, no hubo una buena hilación, vamos a decir, desde el punto de vista de la lógica entre lo que se probó y lo que la persona motivó, ¿no? Y entonces se dijo, no, aquí teníamos que haber flexibilizado, en este caso de familia, como el divorcio por separación de hechos se debe a una interpretación flexible de este principio procesal, para proteger los intereses de las partes vulnerables es que se le ha dado la pensión y se le ha dado la indemnización y usted, señor, está apelando diciendo que no quiere pagar ninguna de las dos cosas. No, pues señor, así no es. La sala superior entonces no ha valorado adecuadamente los medios probatorios presentados por la demandada y eso ha vulnerado su derecho al debido proceso y a la motivación de resoluciones judiciales. En una palabra la ha dejado a la señora en indefensión. La Corte Suprema nuevamente, ¿ok? Falla, confirma la indemnización y fija la pensión alimenticia en favor de la demanda, porque según lo que señaló, no se habían valorado de manera integral todas las pruebas presentadas. Es decir, al señor le valoró todas las pruebas y a la señora ninguna. Por más que la señora haya llegado tarde, digamos, al proceso, eso no invalida su verdad. Su verdad es que la señora no tiene capacidad para trabajar, que esto es un tema de por vida, porque la niña, la joven, es cuadraplégica, ¿no? Yo me acuerdo que un señor me llama por teléfono y me dice que su hijo era cuadraplégico y además retardado, pero que en el CONAIS le habían cambiado, no sabemos por qué motivo, la clasificación y le habían puesto retardo leve. Y que como tenía retardo leve, entonces él ya no tenía la obligación de seguirle pagando la pensión de alimentos. Yo le digo, señor, yo no sé a dónde habrá escuchado usted semejante interpretación, pero es cuadraplégico. Hágase la idea, señor, que usted lo va a mantener hasta que el niño, hasta que el joven, porque ya no era niño, eh, no es hasta los 28 años en su caso. Es porque el joven no se puede valer por sí mismo, esto es de por vida, señor. Pero no puede ser, ¿yo por qué lo voy a mantener de por vida? Porque es su hijo, ¿ok? Y cuando él, siendo adulto, no puede mantenerse, porque es cuadraplégico, usted lo tiene que mantener. Yo no le he dicho que le ponga una mansión al joven, pero si usted tiene capacidad económica, que el señor sí la tenía, usted lo va a tener que mantener de por vida. Y como consecuencia de que tiene que mantenerlo a él y que su señora no genere ingresos, va a tener que mantenerlos a ambos, ¿no? Y el señor no entendía por qué. Bueno, parecido a este caso. El señor no quería pagar la pensión y tampoco quería pagar la indemnización. Sí quería seguir manteniendo a su hijo, a su hija, pero no quería reconocerle a la señora que ella era la cónyuge, vamos a decir, inocente y la más perjudicada. A ver, este ya es el último casito que vamos a ver para dar paso a sus preguntas. Dice aquí, impugnación de maternidad por cambio de recién nacidos. Aquí, bueno, ya, a ver, yo les pregunto con todo lo que ya hemos estado conversando. ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es el derecho de todos los que hemos señalado que le ha sido vulnerado a estos niños que han sido intercambiados por error? A ver, muy bien, excelente, el derecho a la integridad. ¿Algún otro derecho conexo a a la identidad? Derechos conexos a identidad, ¿cuáles serían? Sí, podríamos decir, pero en realidad nosotros no tenemos un derecho a la familia, tenemos un derecho a no ser separados de nuestras familias, a formar familia. No, no es proyecto de vida, ¿verdad, biológica? Al nombre, muy bien, Gaspar, excelente. Y aparejado al nombre, ¿qué otro derecho conexo hay? Que si lo hemos visto, José Pérez, muy bien, nombre y apellido, excelente. La identidad, vamos bien. La afiliación, muy bien, José Andrés. La afiliación que queda establecida y consagrada en el tema del nombre. Y hay uno más que como consecuencia de la afiliación y el entroncamiento familiar,
Este, muy bien, Gladys, excelente, excelente. No se olviden, con el nombre que viene, con la pensión de alimentos, muy bien, el entroncamiento familiar, la pensión, Kevin, excelente, Rosa, muy bien, José. Y hay uno que se les está pasando, a ver, yo les voy a soplar. Comienza con la letra N. He dicho derechos, ¿ah? No instituciones del derecho, derechos. Sucesiones, muy bien, Alexis, Rosa María. ¿Cuál otro se establece? Con el derecho al nombre y el entroncamiento familiar se establece la A, comienza con letra N. A ver, un punto bonus al que lo logre. Excelente, Rosa María. Mis felicitaciones, aplausos. La nacionalidad, ¿ok? Aparejado a la identidad viene nombre y nacionalidad. Muy bien, muy bien. Excelente. Ok, entonces aquí estamos en esta situación en que una de las partes es una familia que se da cuenta que la criatura no es suya. Inmediatamente establece como pretensión principal que se pida una nueva partida de nacimiento del menor EJJC porque no existe vínculo biológico con su persona, pues debido a la diligencia del Hospital General de Jaén ha habido un intercambio de menores. Y la recurrente reconoció al menor creyendo que era su hijo. O sea, ella empieza, miren, en su pretensión con que se declare prácticamente nula, ¿no? Se abre una nueva partida para este niño y solicita a su vez la afiliación de maternidad para que se le reconozca a la recurrente como madre biológica del otro niño que ya descubrieron a través de las pruebas del ADN que sí es suyo y que se disponga que este niño se le entregue a la otra madre, ¿no? Que lo está esperando y que además la madre cuando contesta la demanda se allana completamente a esa petición y dice, sí, por favor, intercambiemos, ¿no? Este niño no es mío, y lo que la biología diga, lo que la ciencia diga. Entonces el señor fiscal pues tiene este enorme trabajo de llamar a las 8 personas que dieron a luz ese día, sacarle ADN a toditas para confirmar, no vaya a ser que ha habido otro cambio más adicional al problema que tiene aquí. Y empiezan a delimitar padre y madre son de este sujeto aquí, de este sujeto aquí, con códigos de laboratorio aquí, ¿no es cierto? Hasta que finalmente logran determinar quién es el padre y quién es la madre correctos de estas dos parejas que durante 3 meses, ¿ok? Criaron a hijo ajeno. Y entonces, ¿dónde viene la flexibilización? Aquí venimos. Se interpone, no, perdón, aquí no, en la siguiente, el plazo. El plazo para poder hacer este procedimiento es el plazo calendario de 90 días de descubierto el fraude para interponer la demanda. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia señala que esta norma resultaba lesiva al derecho a la identidad máxima si existe una prueba científica del ADN. Es decir, pasó mucho más de 90 días hasta que se decidieron hacer el intercambio nuevamente. Y entonces, ¿qué voy a darle? ¿Preferencia al plazo o le voy a dar preferencia a la identidad de los niños? Obviamente, a la identidad de los niños. Ahí es donde se señala que hay esta flexibilización en beneficio del interés superior del niño y todo lo que hemos estudiado hoy día. Y se dice, no, estos niños tienen que tener bien acreditada su identidad biológica. E inmediatamente se declaran las nulidades, los reconocimientos que ambas madres habían hecho a hijos que no eran suyos, ¿no? Luego tenemos el caso Morán, que ustedes muy bien lo conocen, está referido a la maternidad subrogada, ¿no? Y se ha demorado, Dios hizo ayuda y ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, quien declaró y analizó la constitucionalidad de las normas aplicadas por la RENIEC y concluyó que estas normas aplicadas por la RENIEC vulneran el principio de igualdad y el interés superior del niño porque por ello ordenó la inscripción inmediata de los menores con sus apellidos y exhortó al Congreso a equiparar el derecho de los padres, solteros, obviamente, a inscribir a sus hijos sin revelar la identidad del otro progenitor. ¿Recuerdan ustedes cuando a la mujer se nos trataba como ciudadana de segunda categoría y ella no podía declarar con quién había tenido el hijo y ahora sí lo puede hacer, inclusive estando casada? Ya, pues el mismo derecho reclaman los varones. Él quiere, ¿no? Registrar a sus hijos sin revelar el nombre de con quién los ha tenido. Entonces, en beneficio de los niños,
que ya tienen nacionalidad americana, que han entrado al país con pasaporte americano, pero que por haber nacido con material genético que procede del señor Morán, tienen derecho a la nacionalidad peruana también, ¿no? Son sus hijos biológicamente hablando. Entonces, en ese sentido, bueno, ahí todavía hay posiciones encontradas, pero los derechos fundamentales involucrados en esta disputa son el derecho a la identidad de los niños, su nacionalidad y también el principio de la igualdad. ¿Por qué va a haber una diferencia de trato entre madres y padres en la inscripción de los hijos, sin revelar la identidad del otro progenitor? La mujer, que siempre cierta es, semper certa est, ¿no es cierto? Va y registra y el registrador no le pregunta si es su hijo, asume que es su hijo, ¿ok? Y le dice, ¿con quién ha tenido el hijo? No quiero decir, no quiero declarar. Entonces, en la parte del padre, en la parte de nacimiento, se ponen rayas y está la señora sola y le pone sus apellidos de soltera a sus hijos, ¿ok? Que es lo mismo que al parecer el señor Morán quiere hacer con sus hijos. Algunos aspectos controvertidos son el tema de la maternidad subrogada, una homologación de sentencias extranjeras y bueno, ha habido dos votos singulares de magistrados que no estuvieron de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional y esto tiene todavía para largo discutir, ¿ok? Pero al haberse abierto esta posibilidad, esta puerta, este precedente, va a seguir ocurriendo. Ustedes no tengan ninguna duda al respecto. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir para que podamos empezar a responder las preguntas que tengan ustedes a bien formular. Tenemos media horita para preguntas, ¿ok? Muchas gracias a ustedes por su atención. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y en este momento vamos a ir a la ronda de preguntas. Tengan en cuenta la pregunta ser preciso, relacionada al tema, en un caso particular, y los que no se hayan matriculado pueden dejar su número de celular en el chat que ya al finalizar la clase les estoy escribiendo. ¿Sí? Muy bien, en estos momentos doy pase a José. Adelante, José, una pregunta. Gracias. Eh, Estimada doctora, ¿cómo está usted? Un enorme ¿Qué gusto tal? volver a saludarla, Ok, como siempre ¿qué tal, José? Gusto desde verte. Atatayo, que se le extraña por si acaso. Gracias, gracias. Doctora, no sé por qué siempre coincidimos en algunos temas. Ayer le mordieron a la hija de mi patrocinada. No le puedo creer lo que acabo de contar. Lo que acaba de decir caso uno, por eso levanté la mano. El tema es que va más allá. Sí. Y hago la pregunta. En realidad eran dos preguntas, pero bueno, siempre respetando los deseos. ¿Qué pasa? Que ha salido del contexto de la mordida porque la madre, la mamá de la niña mordedora, lo ha publicado en las redes sociales, la ha injuriado a la madre de la niña mordida. O sea, ¿Por qué motivo? No entendería yo. Al contrario, debería estar arrepentida. entonces la pregunta viene, es claro que si la violencia eh, prácticamente la está fomentando la madre a través de las redes sociales, el problema viene desde casa. Corríjame si me equivoco, porque la madre ella está fomentando la violencia así a través de las redes sociales. Entonces, el comentario de su parte, quería escucharlo. ¿Qué hacemos? Ya salimos de que la niña no es la culpable, es la familia. ¿Qué hacemos ahora? Porque usted decía, mira, si la niña muerde, entonces averiguamos qué es lo que está pasando, el colegio averigua, lo dijo usted, ¿no? Y descubrimos que la niña, pues, hay un tema que tenía un acompañamiento psicológico. En este caso, creo que es la madre la que necesita el acompañamiento psicológico, según mi opinión. Pero ¿qué hacemos? Porque ya salió, ya no estamos ahorita en la mordida, estamos en la injuria, en la difamación, ¿no? Entonces, se ha complicado. Su apreciación, estimada autora, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Realmente estoy sorprendido. Yo pensaba que estos casos eran muy, muy eventuales, poco comunes, pero por lo que tú me comentas, al parecer, algunos niños, ¿qué edad tiene la niña para empezar? Eso me importa, el tema de la edad, es importante. José, 3 años, claro, que se da. Dicen que a veces los niños a los 3 años, específicamente eso fue lo que nos comentó la psicóloga que intervino en el caso que yo vi,
los niños cuando están nerviosos a esa edad tienen una tendencia a morder y no se sabe psicológicamente por qué motivo, pero es así. Y muerden lo que encuentran y a quien encuentran. Podría ser un adulto, podría ser un niño, podrían, pero casi siempre son personas, no son objetos lo que muerden. O sea, no es como el perrito que se consuela mordiendo su huesito, no, no. Muerden personas. Es un mecanismo de defensa para su nerviosismo, es lo que han comentado los psicólogos, claro, hay que estudiarlo bastante. En el caso que tú me comentas, hay que ir por el tema de la injuria, para que inmediatamente esa persona exigirle que retire todo contenido ofensivo de las redes sociales de manera inmediata. Hay que plantear una queja al colegio. Hay que plantear una queja, porque el colegio tampoco se puede sustraer si es que los hechos ocurrieron dentro del colegio, ¿no? El colegio no se puede sustraer de sus responsabilidades. Como mínimo tendría que enviarle una carta a la señora exigiéndole que pasen por terapia psicológica y o evaluación de la psicóloga del colegio, pero de manera específica, traiga un reporte psicológico de por qué esa niña ha mordido a la otra criatura. Porque si no lo haces así, esa familia, esa madre, ese padre, para empezar, no se van a enterar que su hija tiene un problema. Y estoy segura que si se somete a una evaluación, algo hay ahí que va a saltar. Y como dices tú, puede ser motivo para una terapia familiar que si la niña lo desarrolla ahora a los 3 años, tiene todas las posibilidades de poder corregir cualquier inconducta que ella tenga, cualquier preocupación, nerviosismo o situación por la que esté atravesando y que no pueda sobrellevar. Que quizás sea, ¿no es cierto?, esta conducta de la madre que a lo mejor la niña no sabe cómo exteriorizar que le incomoda o que ella se siente intimidada por esa conducta también. No sé qué es lo que me quiere comentar José, me muestra su cuaderno, pero desde acá yo no puedo ver. Escríbeme a mi correo, José, y seguimos conversando. Allí mi correo electrónico está al final de las diapositivas, pero con todo gusto lo voy a compartir por acá. Yo estoy llana a cualquier pregunta que no quedó completamente cubierta, poder... Gracias, doctora. Doy pase a Alexis. Alexis, una pregunta, por favor. Puedes realizarlo. Activa tu audio. Buenas noches, doctor Reader, ¿me escucha? Sí, adelante. Muchas gracias, doctor. Felicitar a la doctora por la buena ponencia y, bueno, una pregunta bien puntual. Doctora, ¿cuáles serían las normas o la institución para poder proteger a los profesores que, como mencionó, a los profesores que están eh, eh, con producto del bullying, ¿no? De los alumnos hacia ellos, ¿no? Esa es mi pregunta, doctora. Muchas gracias de antemano. Ok, Alexis, qué buena pregunta que me haces. Mira, en realidad yo no he llevado ningún caso de defensa de un profesor, pero por lógica el profesor tendría que empezar por presentar su queja al director del colegio. Y si en relación a que el director de colegio le llame la atención a los padres de estos niños. Recordemos que cualquier cosa que un niño hace hasta la mayoría de edad son sus padres, que son los responsables legales, los que asumen las consecuencias. Porque los niños, pues, menores son, pues, ustedes saben, ¿no? Inimputables. Bueno, salvo la última modificación que ha habido en relación a los niños de 16, pero aquí estamos hablando de un profesor. Entonces, ¿quién es el responsable? Son los padres. El director del colegio debe presentar una carta a estos padres exigiéndoles que establezcan pautas de crianza adecuadas a estos niños o en caso contrario se les va a suspender o se les pone matrícula condicional. Cuando en el colegio de mi hijo hubo una circunstancia así con un jovencito de 13 años que le pegó a un joven de 11 que no le había hecho nada, o sea, no había habido provocación por parte del joven y él era pues, digamos, muy alto y muy grande y el otro joven era medio delgadito y flaquito, ¿no? A mí me contrató la directora, me llamó y me dijo, Ilian, me dijo, ¿qué puedo hacer? Entonces inmediatamente mandaron una carta a esos padres y poner a ese niño ya en matrícula condicional, porque ese niño es la tercera vez que le pega a un niño mucho menor que él. Ese niño ya se está jugando las últimas. Y efectivamente, ¿no? Le mandó la carta a los padres tomaron atención, le pusieron algún tratamiento psicológico, pero eventualmente al año siguiente el chico volvió a repetir lo mismo y ya tuvieron que expulsarlo del colegio y cambiarlo a otro colegio.
porque infringió todo el reglamento de arriba abajo. Entonces, esa es la manera. Y también, si ha sido heridas de gravedad, ¿ok? Si han sido heridas de gravedad, tienen que resarcir a ese profesor. Yo he visto el caso de un profesor en el cual le golpean su cabeza contra la pizarra y claramente se observa que, bueno, cae sangre. Fue un reportaje de televisión de un profesor al que lo golpearon 4 alumnos, ya varones grandes de 15 y 16 años, al pobre profesor, y entonces el profesor los denunció a los tres, a los cuatro, a través de sus padres, obviamente, por el tema de lesiones y le tuvieron que indemnizar y pagar hasta el último sol de lo que el señor tuvo que gastar en su atención médica y una indemnización adicional por daño moral, etcétera, etcétera. O sea, sí, el profesor tiene capacidad para reclamar. Ahora, si su director no toma cartas en el asunto, él tiene la capacidad de acudir a su sindicato y de acudir a la UGEL, a la Unidad de Gestión Educativa Local, que está por encima de los directores de todas las instituciones educativas a nivel nacional. Hay a veces hasta 4, 5, 6 o 10 UGELes por región. Entonces tiene que buscar la que corresponde a su jurisdicción y hacer todo ese trabajo que le acabo de comentar. Y en ese momento doy pase a Elizabeth. Adelante, Elizabeth. Gracias. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto en Ah, verla, gusto de conocerte. escucharla. La sigo también. Doctorita, consulta. Un caso, en una institución educativa. La mamá y papá tienen problemas, ambos son casados, tienen problemas. La mamá solicita garantías para ella y su menor hijo. Y piensa que con esas garantías, que es la de la prefectura, que el colegio le prohíba toda comunicación con el padre ni que lo recoja al menor. El colegio, claro está, ¿cuál sería el caso? En este caso, activar el CISEBE indicando porque una garantía no te permite que tú cortes relación con el padre, o sea que, y tampoco el colegio es la persona idónea, la institución idónea para poder decir, no le voy a brindar información al papá. Si el papá viene a preguntar cómo está yendo mi hijo, quiere hablar con la profesora, el colegio no puede negarle esa información, porque tiene que ser por mandato judicial toda prohibición si en caso hubiera violencia contra el menor. ¿Es correcto? En este Así caso es, sería, Elizabeth, lo que has dicho es totalmente correcto. El colegio no puede estar en medio de la disputa entre los padres y siempre le endosan ese problema al colegio. Usted lo que tiene que hacer muy, delicadamente, escribirle una carta a la señorita, a la señora, ¿no? Diciéndole, mire, el colegio no se hace responsable por las disputas que usted pueda tener, ¿no? Las desavenencias con su esposo corren por cuerdas separada, pero él no está suspendido, así dígale, no está suspendido en la patria potestad. Como consecuencia de ello, sigue ejercitando sus derechos a participar en la vida, en las decisiones y en la educación de su hijo. Entonces, si le pide la libreta, sáquele fotocopia. Si le pide ir el día del padre, siéntelo en primera fila. O sea, la señora no se puede oponer a que el señor y su criatura compartan espacios, no se puede oponer salvo que haya una denuncia de violencia familiar en donde haya obtenido una medida de protección de alejamiento, que no es el caso por lo que tú me estás comentando. Entonces, si no es ese caso, usted dele la misma información a los dos padres. Muchas gracias, doctora. Y cerramos con los dos, con la otra Mónica, pero el otro participante no tengo el nombre. Tienen que estar debidamente identificados. Adelante, estimada Mónica, y dispénsame, Mónica, de que puedas hablar nuestros amigos que son de la Policía Nacional del Perú, que están ingresando sobre lo que es la clase del doctor Yuri, que inicia a las 8:30. Ya en breves minutos comenzamos, ¿sí? Así que, por favor, esperar, estimados colegas. Gracias. Doctora Mónica, dispénseme. Adelante, por favor. Gracias. Sí, buenas noches, Buenas doctora. noches, escucho. Buenas noches con todos. Sí, mi pregunta para usted es, con bueno, ahora con este cambio que ha visto del Código Procesal Penal para el adolescente, ¿no? ¿Cuál es su
su opinión con respecto a ello, porque ahora ya se está, ¿no? Se está evaluando, creo yo, o ya se cambió definitivamente que el adolescente de 14 años debe ser juzgado igual que un, ¿no? Mayor de edad. Sí, bueno, si es una opinión personal, yo creo que un adolescente de 14 años que ha sido buscado o inducido por bandas o por mafias, que se aprovechan de la edad que tiene para que sea inimputable, que es lo que ha venido sucediendo y lo que ha motivado el origen, cuál es el origen de esta norma, es ese. O sea, muchas bandas de sicarios, secuestradores y demás que han estado buscando reclutar jóvenes porque saben que no van a ir a la cárcel, porque digamos, no se están haciendo responsables de sus crímenes. Entonces, un momento de equilibrio, una forma de equilibrio que ha buscado la sociedad es sacar esta norma en la cual se le exige a un joven de 14 años que asuma la responsabilidad de sus actos. Pero esto no tendría por qué ser por una ley. ¿Ok? Yo tendría que buscar otros caminos. El hecho de que esté prohibido, el hecho de que hay una ley, el hecho de que ahora estén juzgados, lo que nos va a permitir es detectar a estos jóvenes y luego, ¿qué vamos a hacer con ellos? Van a ser juzgados y luego, ¿a dónde van a ir? Tenemos cárceles especializadas para resocializar a varones jóvenes de 14 años que han incurrido y que son primarios. ¿Tenemos? O sea, si no tenemos lo que sigue, ¿por qué hemos sacado una norma a medio camino sin presupuesto? Empecemos por ahí. ¿Qué clase de política pública estamos implementando? Es una política pública absurda que está en el aire, ¿no? Yo estoy en total desacuerdo con políticas públicas o ideas, que puedo comprenderlas desde el punto de vista del impacto político que puedan tener, ¿ok? Pero debe haberse hecho de manera progresiva y teniendo la infraestructura o el método, ¿ok? Para lograr que estos jóvenes puedan resocializarse. Si no, honestamente, no le veo buen futuro, puede llegar a ser un saludo a la banda. Pero lamentablemente, pues entre las barras bravas y otras responsabilidades que seguramente el gobierno está asumiendo, esta parte no se ha pensado muy bien, ¿no? La parte del presupuesto y luego qué hago con ellos. Los voy a sentar en una cárcel, usted sabe cómo ese joven va a salir, peor que como entró. No sé, por tu asentamiento me imagino, Mónica, que quizás puedas estar de acuerdo conmigo. Eso no va a resolver el problema. No va a resolver el problema. ¿Dónde sí he visto solución? Jóvenes de 21 y 23 años que entraron primarios que mataron a alguien por accidente. He visto el video de dos de ellos. Y el primero decía, yo me defendí, ¿ok? Y resultó que accidentalmente las cosas giraron y yo terminé matando a esta persona. Yo asumo que yo lo he matado, yo no estoy en ningún momento he negado que lo maté, pero yo dije que era por defensa propia, pero las cosas no se dieron de manera tal que yo haya podido ser exonerado. Y entonces yo, tranquilo, aquí yo me voy a quedar mis 10 años que a mí me han dado, ¿no es cierto? Y porque soy primario y qué sé yo, pero yo mientras tanto estoy haciendo algo con mi vida. Yo he aprendido a hacer carteras, he aprendido a hacer uniformes, he aprendido a hacer sombreros. Yo estoy manteniendo a mi familia. Yo tengo una madre mayor que no tiene cómo mantenerse. Y yo con lo poquito que hago acá en la cárcel, yo la estoy manteniendo. Cuando yo salga, ya tengo 3 compañeros acá con los que me voy a juntar y vamos a hacer nuestra compañía de uniformes de seguridad. O sea, el joven ya, su mentalidad de cómo entró ha cambiado. Ya no piensa volver al crimen, al menos es lo que he podido apreciar en el video. Y el otro joven también. El otro joven procedía de una familia con dinero y estaba completamente resocializado y tiene una cabeza muy hábil para los negocios y las finanzas y tenían todo su planeamiento de cómo iba a ser su negocio al salir, ¿no? Entonces, estas personas pasaron por programas que sí los resocializaron. Si no hay algo así para jóvenes de 14, 15, mejor ni encerrarlos porque los vamos a dejar peor de lo que estaban antes de que ingresaran.